Capítulo 14. Fuego y agua. Si ahora deseáis, como los enanos, saber algo de Smaug, tenéis que retroceder a la noche en que destrozó la puerta y furioso se alejó volando, 2 días antes. Los hombres de Sgarot, la ciudad del lago, estaban casi todos dentro de las casas, pues la brisa soplaba del este negro y era desapacible, pero unos pocos charlaban en los muelles y miraban, como de costumbre, las estrellas que brillaban sobre la tranquila superficie del lago a medida que aparecían en el cielo. Allí donde el río rápido llegaba desde el norte por un desfiladero, las colinas bajas del otro extremo del lago ocultaban a la ciudad la mayor parte de la montaña. Solo en los días claros alcanzaban a ver el pico más alto, y rara vez lo miraban, pues era ominoso y atemorizante, aún a la luz matinal. Ahora parecía perdido y desaparecido, borrado por la oscuridad. De súbito, la montaña apareció un momento, un brillo breve la tocó y se desvaneció. «Mirad», dijo uno. «Las luces». También ayer las vieron los centinelas, se encendieron y apagaron desde la medianoche hasta el alba. Algo pasa allá arriba. Quizá el rey bajo la montaña esté forjando oro, dijo otro. Ya hace tiempo que se fue hacia el norte. Es hora de que las canciones empiecen a ser ciertas otra vez. ¿Qué rey?, dijo otro con voz severa. Lo más posible es que sea el fuego merodeador del dragón, el único rey bajo la montaña que hemos conocido. Siempre estás anunciando cosas horribles, dijeron los otros. Cualquier cosa, desde inundaciones a pescado envenenado. Piensa en algo alegre. Entonces, de pronto, una gran luz apareció al pie de las colinas y doró el extremo norte del lago. «El rey bajo la montaña», gritaron los hombres. «Tiene tantas riquezas como el sol, manantiales de plata y ríos de oro. El río trae oro de la montaña», exclamaron, y en todas partes las ventanas se abrían y los pies se apresuraban. Una vez más hubo un tremendo entusiasmo y excitación en la ciudad. Pero el individuo de la voz severa corrió a toda prisa hasta el gobernador. «O yo soy tonto, o el dragón se está acercando», gritó. «Cortad los puentes. A las armas. A las armas». Tocaron enseguida las trompetas de alarma, y los ecos resonaron en las orillas rocosas. Los gritos de entusiasmo cesaron y la alegría se transformó en miedo. Y así fue que el dragón no los encontró por completo desprevenidos. Muy pronto, tan rápido venía, pudieron verlo como una chispa de fuego que volaba hacia ellos, cada vez más grande y brillante, y hasta el más tonto supo entonces que las profecías no habían sido muy certeras. Sin embargo, aún disponían de un poco de tiempo. Llenaron con agua todas las vasijas de la ciudad, todos los guerreros se armaron, prepararon los venablos y flechas, y el puente fue derribado y destruido antes de que se oyera el rugido de la terrible llegada de Smaug, y el lago se rizara rojo como el fuego bajo el tremendo batido de las alas. Entre los chillidos, lamentos y gritos de los hombres, Smaug llegó sobre ellos, y se precipitó hacia los puentes. Lo habían engañado. El puente había desaparecido, y sus enemigos estaban en una isla en medio de un agua profunda. Demasiado profunda, oscura y fría. Si se echaba ahora al agua, los vaos y vapores entenebrecerían la tierra durante mucho tiempo. Pero el lago era más poderoso, y acabaría con él antes de que consiguiese atravesarlo. Rugiendo, voló de vuelta sobre la ciudad. Una granizada de flechas oscuras se elevó y chasqueó y le golpeó las escamas y joyas, y el aliento de fuego encendió las flechas, que cayeron de vuelta al agua ardiendo y silbando. Ningún fuego de artificio que hubierais imaginado alguna vez habría podido compararse con el espectáculo de aquella noche. El tañido de los arcos y el toque de trompetas enardeció aún más la cólera del dragón, hasta enceguecerlo y enloquecerlo. Nadie se había atrevido a enfrentarlo desde mucho tiempo atrás, ni se habrían atrevido entonces si el hombre de la voz severa, Bardo se llamaba, no hubiera corrido de acá para allá, animando a los arqueros y pidiendo al gobernador que les ordenase luchar hasta la última flecha. Las fauces del dragón despedían fuego. Por un momento voló en círculos sobre ellos, alto en el aire, alumbrando todo el lago. Los árboles de las orillas brillaban como sangre y cobre, con sombras muy negras que subían por los troncos. Luego descendió de pronto atravesando la tormenta de flechas, temerario de furia, sin tratar de esconder los flancos escamosos, buscando solo incendiar la ciudad.
El fuego se elevaba de los tejados de paja y los extremos de las vigas mientras Smaug bajaba y pasaba y daba la vuelta, aunque todo había sido empapado en agua antes que él llegase. Siempre había 100 manos que arrojaban agua dondequiera que apareciese una chispa. Smaug giró en el aire. La cola barrió el tejado de la casa grande, que se desmoronó y cayó. Unas llamas inextinguibles subían altas en la noche. La cola volvió a barrer, y otra casa y otra cayeron envueltas en llamas, y aún ninguna flecha estorbaba a Smaug, ni le hacía más daño que una mosca de los pantanos. Ya los hombres saltaban al agua por todas partes. Las mujeres y los niños se apretaban en botes de carga en la ensenada del mercado. Las armas caían al suelo. Hubo luto y llanto donde hacía poco tiempo los enanos habían cantado las alegrías del porvenir. Ahora los hombres maldecían a los enanos. El mismo gobernador corría hacia una barca dorada, esperando alejarse remando en la confusión y salvarse. Pronto no quedaría nadie en toda la ciudad, y sería quemada y arrasada hasta la superficie del lago. Eso era lo que el dragón quería. Poco le importaba que se metieran en los botes. Tendría una excelente diversión cazándolos, o podría dejarlos en medio del lago hasta que se murieran de hambre. Que intentasen llegar a la orilla y estaría preparado. Pronto incendiaría todos los bosques de las orillas y marchitaría todos los campos y hierbas. En ese momento disfrutaba del deporte del acoso a la ciudad más de lo que había disfrutado cualquier otra cosa en muchos años. Pero una compañía de arqueros se mantenía aún firme entre las casas en llamas. Bardo era el capitán, el de la voz severa y cara ceñuda, a quien los amigos habían acusado de profetizar inundaciones y pescado envenenado, aunque sabían que era hombre de valía y coraje. Bardo descendía en línea directa de Girion, señor de Valle, cuya esposa e hijo habían escapado aguas abajo por el río rápido del desastre de otro tiempo. Ahora Bardo tiraba con un gran arco de tejo, hasta que solo le quedó una flecha. Las llamas se le acercaban. Los compañeros lo abandonaban. Preparó el arco por última vez. De repente, de la oscuridad, algo revoloteó hasta su hombro. Bardo se sobresaltó, pero era solo un viejo zorzal. Se le posó impertérrito junto a la oreja y le comunicó las nuevas. Maravillado, Bardo se dio cuenta de que entendía la lengua del zorzal, pues era de la raza de Valle. «Espera. Espera», le dijo el pájaro. «La luna está asomando. Busca el hueco del pecho izquierdo cuando vuele, y si vuela por encima de ti». Y mientras Bardo se detenía asombrado, le habló de lo que ocurría en la montaña y de lo que había oído. Entonces Bardo llevó la cuerda del arco hasta la oreja. El dragón regresaba volando en círculos bajos, y mientras iba acercándose, la luna se elevó sobre la orilla este y le plateó las grandes alas. «Flecha», dijo el arquero. «Flecha negra. Te he reservado hasta el final. Nunca me fallaste y siempre te he recobrado. Te recibí de mi padre y el de otros hace mucho tiempo. Si alguna vez saliste de la fragua del verdadero rey bajo la montaña, ve y vuela bien ahora». El dragón descendía de nuevo, más bajo que nunca, y cuando volvió y se precipitaba sobre Bardo, el vientre blanco resplandeció, con fuegos chispeantes de gemas a la luz de la luna. Pero no en un punto. El gran arco chasqueó. La flecha negra voló directa desde la cuerda al hueco del pecho izquierdo, donde nacía la pata delantera extendida ahora. En ese hueco se hundió la flecha, y allí desapareció, punta, astil y pluma, tan fiero había sido el tiro. Con un chillido que ensordeció a hombres, derribó árboles y desmenuzó piedras, Smaug saltó disparado en el aire, y se precipitó a tierra desde las alturas. Cayó estrellándose en medio de la ciudad. Los últimos movimientos de agonía lo redujeron a chispas y resplandores. El lago rugió. Un vapor inmenso se elevó, blanco en la repentina oscuridad bajo la luna. Hubo un siseo y un borboteante remolino, y luego silencio. Y ese fue el fin de Smaug y de Esgarod, pero no de Bardo. La luna creciente se elevó más y el viento creció ruidoso y frío. Retorcía la niebla blanca en columnas inclinadas y en nubes rápidas, y la empujaba hacia el oeste dispersándola en jirones deshilachados sobre las ciénagas del bosque negro. Entonces pudieron verse muchos botes, como puntos oscuros en la superficie del lago, y junto con el viento llegaron las voces de las gentes de Esgarod, que lloraban la ciudad y los bienes perdidos. Y las casas arruinadas. Pero,
En verdad tenían mucho que agradecer, si lo hubieran pensado entonces, aunque no era el momento más apropiado. Al menos 3/4 de las gentes de la ciudad habían escapado vivas, los bosques, pastos, campos y ganado y la mayoría de los botes seguían intactos, y el dragón estaba muerto. De lo que todo esto significaba, aún no se habían dado mucha cuenta. Se reunieron en tristes muchedumbres en las orillas occidentales, temblando por el viento helado, y los primeros lamentos e iras fueron contra el gobernador, que había abandonado la ciudad tan pronto, cuando aún algunos querían defenderla. Puede tener buena maña para los negocios, en especial para sus propios negocios, murmuraron algunos, pero no sirve cuando pasa algo serio. Y alababan el valor de Bardo y aquel último tiro poderoso. Si no hubiese muerto, decían todos, le habríamos hecho rey. Bardo el que mató al dragón, de la línea de Girion. ¡Ay, que se haya perdido! Y en medio de esta charla, una figura alta se adelantó de entre las sombras. Estaba empapado en agua, el pelo negro le colgaba en mechones húmedos sobre la cara y los hombros, y una luz fiera le brillaba en los ojos. «Bardo no se ha perdido», gritó. Saltó al agua desde Esgaror cuando el enemigo fue derribado. «Soy Bardo de la línea de Girion, soy el matador del dragón». «Rey Bardo. Rey Bardo», gritaban todos, mientras el gobernador apretaba los dientes castañeteantes. Girion fue el señor de Valle, pero no rey de Esgarot, dijo. En la ciudad del lago hemos elegido siempre los gobernadores entre los ancianos y los sabios, y no hemos soportado nunca el gobierno de los meros hombres de armas. Que él, rey Bardo, vuelva a su propio reinado. Valle ha sido liberada por el valor de este hombre, y nada impide que regrese. Y aquel que lo desee puede ir con él, si prefiere las piedras frías bajo la sombra de la montaña a las orillas verdes del lago. Los sabios se quedarán aquí con la esperanza de reconstruir Esgaror y un día disfrutar otra vez de paz y riquezas. Tendremos un rey Bardo, replicó la gente cercana. Ya hemos tenido bastantes hombres viejos y contadores de dinero. Y la gente que estaba lejos se puso a gritar, ¡viva el arquero y mueran los monederos! Hasta que el clamor levantó ecos en la orilla. Soy el último hombre en negar valor a Bardo el arquero, dijo el gobernador débilmente, pues Bardo estaba pegado a él. Esta noche ha ganado un puesto eminente en el registro de benefactores de la ciudad, y es merecedor de muchas canciones imperecederas. Pero, ¿por qué, oh pueblo? Y aquí el gobernador se incorporó y habló alto y claro. ¿Por qué merezco yo vuestras maldiciones? ¿He de ser depuesto por mis faltas? ¿Quién, puedo preguntar, despertó al dragón? Quien recibió de nosotros ricos presentes y gran ayuda y nos llevó a creer que las viejas canciones iban a ser ciertas. ¿Quién se entretuvo jugando con nuestros dulces corazones y nuestras gratas fantasías? ¿Qué clase de oro han enviado río abajo como recompensa? La ruina y el fuego del dragón. ¿A quién hemos de reclamar la recompensa por nuestra desgracia y ayuda para nuestras viudas y huérfanos? Como podéis ver, el gobernador no había ganado su posición sin ningún motivo. Como resultado de estas palabras la gente casi olvidó la idea de un nuevo rey y volvieron los enojados pensamientos hacia Thorin y su compañía. Duras y amargas palabras se gritaron desde muchas partes, y algunos de los que antes habían cantado en voz alta las viejas canciones gritaron entonces igual de alto que los enanos habían azuzado al dragón contra ellos. «Tontos», dijo Bardo, ¿por qué malgastáis palabras y descargáis vuestra ira sobre esas infelices criaturas? Sin duda los mató el fuego antes que Smaug llegase a nosotros. Entonces, cuando aún estaba hablando, el recuerdo del fabuloso tesoro de la montaña, ahora sin dueño ni guardián, le entró en el corazón. Bardo cayó de pronto, y pensó en las palabras del gobernador. En valle reconstruida y coronada de campanas de oro, si pudiese encontrar a los hombres necesarios. Por fin habló otra vez, no es tiempo para palabras coléricas, gobernador, o para decidir grandes cambios. Hay trabajo que hacer. Os serviré por ahora, aunque dentro de un tiempo quizá reconsidere de nuevo vuestras palabras y me vaya al norte con todos los que quieran seguirme. Bardo se alejó entonces a grandes pasos para ayudar a instalar los campamentos y cuidar de los enfermos y heridos. Pero el gobernador frunció el entrecejo cuando Bardo se retiró, y se quedó allí sentado. Mucho pensó y poco dijo, aunque llamó a voces para que le trajesen lumbre y comida. Así, dondequiera que Bardo fuese,
Los rumores sobre un enorme tesoro que nadie guardaba corrían como un fuego entre la gente. Los hombres hablaban de la recompensa que vendría a aliviar las desgracias presentes, de la riqueza que abundaría y sobraría, y de las cosas que podrían comprar en el sur. Estos pensamientos los ayudaron a pasar la noche, amarga y triste. Para pocos se pudo encontrar refugio, el gobernador tuvo uno, y hubo poca comida, aún para el gobernador. Gentes que habían escapado ilesas de la destrucción de la ciudad, enfermaron aquella noche por la humedad y el frío y la pena, y poco después murieron, y en los días siguientes hubo mucha enfermedad. Y gran hambre. Mientras, Bardo tomó el mando y disponía lo que creía conveniente, aunque siempre en nombre del gobernador, y trabajó mucho combinando a las gentes de la ciudad, y ordenando los preparativos para protegerlas y alojarlas. Probablemente muchos habrían muerto en el invierno, que ya se precipitaba detrás del otoño, si no hubiesen contado con ayuda. Pero el socorro llegó muy pronto, pues Bardo envió enseguida unos rápidos mensajeros río arriba hacia el bosque para pedir ayuda al rey de los elfos, y estos mensajeros encontraron un ejército ya en marcha, aunque solo habían pasado 3 días desde la caída de Smaug. El rey elfo se había enterado de las buenas nuevas por sus propios mensajeros y por los pájaros que eran amigos de los elfos, y ya sabía mucho de lo que había ocurrido. Muy grande, en verdad, fue la conmoción entre las criaturas aladas que moraban en los límites de la desolación del dragón. Las bandadas que volaban en círculos oscurecían el aire, y los mensajeros veloces iban de aquí para allá cruzando el cielo. Sobre los límites del bosque hubo silbidos, gritos y piares. Lejos y más allá del bosque negro se extendieron las noticias: «¡Ha muerto Smaug!». Las hojas susurraron y unas orejas sorprendidas se enderezaron atentas. Aún antes que el rey elfo empezara a cabalgar, las noticias habían llegado al oeste. A los pinares de las montañas brumosas, Beorn las había oído en la casa del bosque, y los trasgos se reunieron en conciliábulos dentro de las cuevas. «Eso será lo último que oigamos de Thorin Escudo de Roble, me temo», dijo el rey. «Habría sido mejor que hubiese quedado aquí como invitado mío». Sin embargo, añadió, «mal viento es el que a nadie lleva nuevas». Porque tampoco él había olvidado la leyenda de la riqueza de Tror. Así fue que los mensajeros de Bardo lo encontraron en marcha, con muchos arqueros y lanceros, y los grajos se apiñaban en bandadas sobre él, pues pensaban que la guerra volvía a despertar, una guerra como no había habido otra en aquellos parajes desde hacía mucho tiempo. Pero el rey, cuando recibió el pedido de Bardo, sintió piedad, pues era señor de gente amable y buena, de modo que dando media vuelta, hasta ahora había marchado directamente hacia la montaña, se apresuró río abajo hacia el lago largo. No tenía botes o almadías suficientes para su ejército, y se vieron obligados a ir a pie por el camino más lento, pero antes envió aguas abajo grandes reservas de provisiones. Los elfos todavía mantenían los pies ligeros, y a pesar de que no estaban acostumbrados a los pantanos y las tierras traidoras entre el lago y el bosque, avanzaron deprisa. Solo 5 días después de la muerte del dragón, llegaron a orillas del lago y contemplaron las ruinas de la ciudad. Grande fue la bienvenida, como podía esperarse, y los hombres y el gobernador estaban dispuestos a convenir cualquier clase de pacto, como respuesta a la ayuda del rey elfo. Pronto se ultimaron los planes. Junto con las mujeres y los niños, los viejos y los lisiados, quedó el gobernador, y también algunos artesanos y unos elfos habilidosos, y esta gente trabajó talando árboles y recolectando la madera que bajaba desde el bosque. Luego levantaron muchas cabañas a orillas del lago, contra el invierno inminente, y dirigidos también por el gobernador comenzaron a trazar una nueva ciudad, aún más hermosa y grande que antes. Aunque no en el mismo sitio. Se mudaron al norte, a una costa elevada, pues siempre recelarían del agua donde estaba el dragón. Nunca volvería otra vez al lecho dorado, ahora yacía estirado, frío como la piedra, retorcido en el suelo de los bajíos. Allí, durante largos años, pudieron verse en los días tranquilos los huesos enormes entre los pilotes arruinados de la vieja ciudad. Pero pocos se atrevían a cruzar ese sitio maldito, y menos aún a zambullirse en el agua escalofriante o a recuperar las piedras preciosas que le caían de la carcasa putrefacta. Pero todos los hombres de armas que aún podían tenerse en pie, y la mayor parte de la fuerza del rey elfo, se dispusieron a marchar al norte, a la montaña. Y así fue que en el 11º día después de la destrucción de la ciudad,
La vanguardia de estos ejércitos cruzó las puertas de piedra en el extremo del lago y entró en las tierras desoladas.